Omar Cairo con nosotros, constitucionalista, para ayudarnos a entender cuánto de legal hay detrás de todos estos ánimos de vacancia. Ya lo hemos dicho, en el Perú desde hace mucho tiempo el presidente dura lo que el Congreso, la paciencia del Congreso aguante. Y eso a todas luces no es constitucional. Sin embargo, este presidente está gobernando sobre la base de decisiones tampoco constitucionales que se tomaron en gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Omar, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muy buenos días. Pati, buenos días. Qué gusto de verte de nuevo y tan pronto. ¿Cuánto de legal? La respuesta es nada de legal. Nada de legal. La vacancia es un mecanismo para declarar que el cargo está vacío por una situación objetiva que no tiene nada que ver con una inconducta presidencial. La causal de incapacidad moral significa incapacidad mental porque está en el contexto de este mecanismo de vacancia, declaración de que el presidente no puede seguir por algo que no le es objetable, y el origen es que incapacidad moral es incapacidad mental. Lamentablemente el término no se actualizó, debió actualizarse la palabra moral por mental. En Ecuador se le llama incapacidad mental, en ningún otro país existe la vacancia por incapacidad moral, o sea, esto es un anacronismo el término, significa mental simplemente. Entonces, si tu pregunta es si hay algo legal o constitucional, no hay nada de eso. Porque el mecanismo para destituir a un presidente es el juicio político por infracción a la Constitución. No se puede destituir al presidente porque estemos en desacuerdo con cómo gobierna, porque es inepto en materia económica, porque tiene cierta política exterior, porque cuando hay esas objeciones, la responsabilidad política por esos desaciertos la asumen los ministros. Esa es la lógica del sistema constitucional peruano. No la asume el jefe de gobierno porque en el Perú, a diferencia de los regímenes parlamentarios, al jefe de gobierno no lo nombra el parlamento, lo nombra el pueblo por elecciones. En los regímenes parlamentarios como España, Alemania, Inglaterra, el parlamento sí puede destituir al jefe de gobierno porque es un inepto, porque el parlamento lo nombra. Entonces, si él lo nombra, lo destituye. Llega por acuerdos de bancada, ¿no es cierto? De distintos grupos políticos que hacen asociaciones y por lo tanto eligen los grupos políticos que determinado personaje los va a representar. En virtud de eso pueden declarar y disolver todas las veces que quieran a ese representante. Ahora, la pregunta, Omar, que te hago es la siguiente. Exacto. ¿No? Tú lo has dicho clarísimo. La vacancia no es yo te voto, es en vista de que esto ha quedado vacío, porque ya sea que te moriste, ya sea que te volviste loco, ya sea que te largaste, entonces lo de Fujimori era clarísimo, Fujimori abandona su cargo, listo, se fue. Entonces tienes que declarar la vacancia porque esto es como decir, ok, declaro que el sitio está libre, no lo libero yo a patadas, declaro que el sitio está libre, esa es una vacancia, ¿no es cierto? Exacto. Y un juicio político se hace cuando el presidente infringe la Constitución. En este caso, por ejemplo, Castillo podría ser sometido a un juicio político si quiere, pregunto, por ejemplo, generar una asamblea constituyente, porque hay quienes consideran que ahí se está yendo más allá de los límites de la Constitución vigente, de la de 93. Exactamente. No estamos en ninguno de esos escenarios, ¿no? O sea, no es tú eres un inmoral y por eso yo te voto. Así no funciona. No, así no funciona. Y en los cargos que se esgrimen, curiosamente se invocan infracciones de la Constitución que tendrían que ir a juicio político. Se dice, por ejemplo, que el presidente nombró a 3 ministros, Maraví, Bellido y Béjar. Y eso es una infracción a la Constitución porque agravia toda la historia de la lucha contra la subversión y el artículo 44 de la Constitución. Es una infracción a la Constitución. Entonces, la propia moción está indicando su improcedencia, porque está atribuyéndole una infracción a la Constitución como causal de vacancia. Y además, esa infracción a la Constitución tiene un problema serio para quienes proponen esta medida, porque si es una infracción a la Constitución haber nombrado a esos 3 ministros, el Congreso es cómplice de esa infracción, porque el Congreso permitió que permanecieran en sus cargos. Esos señores que les parece a los que firman la moción tan repugnante, se fueron porque renunciaron. El Congreso no los censuró. El Congreso le dio la confianza al gabinete que ellos integraban. Entonces, si Castillo infringió la Constitución, tiene 130 cómplices. Entonces, ahí hay un problema serio. No votaron por la aprobación del gabinete. Ahora, Omar, ahí sí tengo una pregunta bien concreta. Y es... Pero eso es al margen, perdón, Pati, eso es al margen. O sea, eso es sobre la base de olvidarnos de que esto es improcedente. Ya viendo la inconsistencia del contenido. Esto es improcedente, esto no debe tramitarse. Pero ya examinando cada punto, te encuentras con cosas como estas.
El problema es que sabemos que la Constitución, como toda ley, es interpretativa, no tiene siempre una forma de leerse, la gente puede leerla de una y otra manera, y lo que ahí cuenta son dos cosas. Fallos del Tribunal Constitucional diciendo acá se excedió o se aplicó la ley más allá de lo que se debía hacer, y por otro lado jurisprudencia, es decir, cómo se hizo antes. Y en esas dos vamos muertos, Omar, porque el Tribunal Constitucional no ha delimitado la figura de vacancia moral por miles de razones, ¿no es cierto? Y según los antecedentes, de acuerdo con lo que nos estás diciendo, ni hubo razones constitucionales para vacar a Vizcarra, ni hubo razones constitucionales para vacar a PPK. Y sin embargo, si bien con PPK no se consiguió los votos, fue cuestión de tiempo, renunció antes, o se hubieran conseguido los votos. En ambos casos, por estar vinculados, directa, indirectamente, más o menos, a actos de corrupción, que de acuerdo con la interpretación del Congreso vacador de ese momento, no tiene la solvencia moral para ser presidente del Perú. Es decir, se usó la vacancia moral como se estaría utilizando en este sentido. Y no solo se usó, Omar, sino que no hubo nada que los detuviera. Mi pregunta es, no si está bien o está mal, sino bajo ese contexto, estamos presentes a una forma de actuar que se va a repetir. Estamos a puertas de una tercera distorsión gravísima de una institución. Y recuerda que la segunda de las que has mencionado, la de Vizcarra, fue un golpe de Estado. Es decir, yo recuerdo que todos los periódicos en ese momento dijeron golpe de Estado. La gente salió a reclamar, no por Vizcarra, sino porque se había dado un golpe de Estado al vacar al presidente para entronizar a Merino como gobernante de facto, utilizando el disfraz de la vacancia. Fue a todas luces un disfraz. No se logró con PPK porque PPK renunció, pero estaba clarísimo que ya tenían los votos para hacer exactamente lo mismo, ¿no? Lógico, pero también iba a ser indebido. Y con Fujimori no hubo mayor reclamo, porque en realidad Fujimori que iba a reclamar si él estaba escondiéndose en Japón. Él no, además jefe, ¿no? Y cuando tú te vas y abandonas el cargo, vacas el cargo, o sea, lo dejas libre, ¿no? Que esa es la razón por la cual tiene que poner a alguien más, ¿no? Pero el Congreso cometió el error por esta especie de algarabía de presentarse como moralizadores, lo vacaron por inmoral, por haber renunciado por fax, una tontería, pues. Una tontería. Entonces, porque lo deben vacar por abandono de cargo. Exactamente. Y por viajar sin permiso, porque se largó para donde el Congreso no le ha dado permiso y eso ya es infracción a la Constitución. Chao, a tu casa, ¿no? No regresó en 5 años, entonces no había necesidad de toda esa especie de parafernalia ultramoralizadora. Entonces, el otro antecedente es el golpe de Estado de Merino, que mira, duró 6 días, porque todos se dieron cuenta que era un golpe de Estado, y además hay un hecho sintomático de que fue un golpe de Estado. El Congreso mayoritario que lo vacó, muchos de ellos pidieron perdón a la población. Eligieron como presidente del Congreso a uno de los 12 que no votó por la vacancia. Eso es una admisión de culpa. Total. Sin embargo... Totalmente. Entonces, esos no pueden ser antecedentes de un acto válido. Eso al contrario mancha al uso que se le ha dado a la vacancia. Entonces, no se puede repetir eso hoy día. Vizcarra no regresó al poder, los reemplazó un congresista, o sea, finalmente se consumó el acto anticonstitucional y encima para meterle más leña al fuego, el Tribunal Constitucional no fue suficientemente claro cuando debió haber dicho esto estuvo mal, ¿no es cierto? Y ahí le embarró horrible, ¿no? Hay un punto que quisiera precisar, Pati. Debemos dejar de lado el fetiche de que si el Tribunal Constitucional no lo dice, entonces no sabemos qué significa. Mira, el Congreso es un órgano legislativo y fiscalizador, representativo del pueblo. Si el Tribunal Constitucional no lo ha dicho, no importa, pues va a seguirlo siendo. No hay que esperar que el tribunal diga para recién ahí en considerar que esta institución tiene ese significado. Y la vacancia, esto hasta en situaciones laborales. Perdóname, te pongo un ejemplo. Tu cargo como conductora vaca cuando te has ido. No es que te vaquen, ¿te das cuenta? Vacar es un verbo, además, muy interesante, porque lingüísticamente es un verbo que se consuma cuando alguien ya se fue. O sea, es un verbo que demuestra un espacio libre, habla de un espacio libre. Además, fíjate el artículo 113, inciso 5. Vaca el cargo por destitución, o sea, después de la destitución vaca. ¿Y cómo se hace la destitución? Se hace de dos maneras. Con juicio político, por infracción a la Constitución, o después de que se le condena al presidente en un proceso penal por alguno de los 5 delitos previstos en el 117. O sea, la vacancia no es para destituir. La vacancia se produce cuando ya se le destituyó al presidente. Entonces, esto que pretenden hacer es... Alguien vaca el cargo cuando se muere, alguien vaca el cargo cuando se muere, vuelve loco. Ahí es clarísimo. O sea, no se declara la vacancia porque es una consecuencia de algo anterior. No es lo que produce la salida de la persona, ¿no? Exactamente. Y la causal 5 es cuando lo destituyen. Cuando el Congreso lo destituye, queda vacante el cargo. Pero la vacancia no es un acto de destitución. Entonces, es una consecuencia.
Esto manifiestamente es improcedente, pero ya yendo a los temas de consistencia, hay otro tema que es bien interesante. Otro argumento, lo que demuestra que esto se ha hecho rápidamente, o sea, desesperadamente se ha hecho por la falta de solidez de los argumentos. Se dice, él ha sido permisivo con actos de violencia contra la mujer, que habrían sido realizados por el señor Bellido. Entonces, aquí hay un problema serio en la acusación, porque al presidente no le corresponde sancionar los actos de violencia contra la mujer que son delitos, le corresponde al Poder Judicial. Y para que lo sancione, tiene que pasar algo, que es el antejuicio. Y el antejuicio lo hace el Congreso. O sea, el Congreso se está autoimputando no haber hecho algo y por eso quiere vacar al presidente. Es de locura. O sea, además, ahí sí que la señora Chirinos, que está equivocada desde la presentación de su moción, ya, un poco de decencia, también hay que separar los temas. No digo que la violencia contra la mujer sea un tema personal, pero claramente es un tema en el que está involucrada y debería haber generado un poquito de distancia, ¿no? No se usa una figura como esa para reivindicarse uno mismo, ¿no? Me parece, es una opinión personal. Ahora, Omar, pero sin embargo, me gustaría centrarnos otra vez en el punto de que, desgraciadamente, hay también que ser conscientes en el terreno en el que te mueves, ¿no es cierto? Entonces, un país con los antecedentes que tenemos, ¿no es cierto? Con una población que le importa, vamos a decirlo porque está cansada, no estoy denostando de la población, ya le importa un poco los argumentos, simplemente se ha acostumbrado al switch de este presidente me gusta, me lo sacas, este presidente no me gusta, me lo dejas. La vacancia dejó de ser una amenaza de wow, van a sacar al presidente, para preguntarnos ahora no si lo van a sacar, sino cuándo lo sacan. Ese es el contexto en el que estamos viviendo, y hay que decirlo. También le compete al presidente cuidar la investidura presidencial, también le compete al presidente alejarse o marcar distancia con actos que le puedan complicar la vida. Es alucinante la falta de reflejos con respecto a los $20,000 en el water de Palacio de Gobierno. Sobre todo porque el gobierno sabía mucho antes que nosotros que habían encontrado esa plata ahí. Y Castillo no hizo nada. No salió a decir, oigan, por si acaso lo estoy votando porque va a salir esto, nada, ¿no? Entonces, yo te pregunto, Omar, porque las cartas están echadas sobre la mesa. A mí en este momento me parece que es prematuro en términos de que la opinión pública no lo va a apoyar, pero esto parece una cuestión de tiempo. Esto no parece una cuestión de tiempo. Y el Congreso y la presidencia de turno están colaborando a que nuestro sistema democrático se vaya al cacho. Sí, en realidad yo creo que hay una cuestión que es importante, que es la legitimidad. Cuando un gobernante pierde legitimidad, ya no es un tema de vacancia, de juicio político, sino en algún caso el manejo se hace tan insostenible que le puede llevar a la necesidad de renunciar. Pero eso no es causal de vacancia ni de juicio político, repito, es otro tema, y eso sí debe cuidarlo el presidente. De acuerdo. No puede colocarse... De acuerro, el presidente no se está protegiendo a sí mismo, pero además pasa otra cosa más, y es que los congresistas saben de incurrir en esta falta constitucional, de llevar adelante la ilegalidad, no hay sanción. No hubo sanción antes y por lo tanto asumirán que no la va a haber ahora. ¿Qué estamos construyendo, Omar? Ya Castillo aparte, sobre la base de qué sistema democrático estamos avanzando? Sí, lo que ocurre es que las infracciones de la Constitución sí tienen castigo, que es el juicio político, se da en juicio político. La vacancia ya vimos que no sirve para eso. La responsabilidad política recae en los ministros y tiene razón con esto. Es un problema bien serio el hecho de que la ineptitud no tenga consecuencias en el propio presidente. Porque eso genera desgobierno. Recuerda tú que el gobierno de Alan García el primero, desde 1988, ya estaba completamente deslegitimado. Sin embargo, nadie, es decir, y además las consecuencias que se produjeron. Sin embargo, ni el propio Vargas Llosa estaba de acuerdo con que se dijera iba a caer, porque él dijo que él tiene que terminar su mandato. Pero también es cierto que un presidente totalmente deslegitimado termina su mandato, causa consecuencias terribles como las que produjo ese gobierno, que al final llevaron a que Fujimori tuviera que mentirle al país y hacer un shock cuando dijo que no iba a hacer un shock. Entonces sí habría que establecer algunas reformas en la Constitución para evitar situaciones como estas. Pero la solución a eso no es deformar la vacancia, no es movilizar a la opinión pública en contra de un presidente para colocar como nuevo presidente o nuevo líder político a un partido, en el nuevo liderazgo político, a un partido, a un grupo que perdió las elecciones. Justo hay una causal sobre esto que se invoca y se dice que por el tema de los fondos de campaña, la postulación y el triunfo del señor Castillo devienen en ilegal, en moral. O sea, están desnudando que esta moción es para traerse abajo el resultado electoral. Entonces, esto no puede pasar, ¿te das cuenta? Esto es demasiado burdo.
Se me fue Primero que es uno. improcedente y en segundo lugar los argumentos son completamente inconsistentes. Entonces, creo que lo mejor que haría el Congreso es no votar por la admisión, porque votar por la admisión significa colocar en pendencia al país respecto de, por lo menos en lo formal, respecto de la conducción política. Ya en las agencias internacionales CNN, BBC, ya se difundió que se presentó una moción y ahí sí confunden los términos, dicen destitución, juicio político y es vacancia, pero ya generan la impresión de que el presidente está en cuestión. Imagínate si se aprueba la admisión a debate, van a decir Castillo a puertas de la destitución. Y yo no sé quién va a invertir en un país donde la conducción política está pendiendo de un hilo, por lo menos en lo formal, porque es bien improbable que se alcancen los 87 votos, ¿no? Entonces esto debería zanjarse simplemente con el archivo de esta moción. Ahora, yo te digo, Mario, yo creo que esto es una cuestión de tiempo, ¿eh? O sea, que tenemos un Congreso haciendo así, TikTok, 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 esperando que finalmente haya una razón para que la calle apoye y volver a incursionar en una medida inconstitucional. Particularmente creo que esto es una cuestión de tiempo, que el señor Castillo a durísimas penas llegaría al final de su mandato. Sin embargo, sí hay un punto importante. Vizcarra no tenía vicepresidente. No tenía. O sea, se iba Vizcarra, se iba todo lo que él representaba. Pareciera que acá nos estamos olvidando que se vaya Castillo. Ya, pero está la señora Boluarte, ¿no es cierto? Y luego dejarla asumir para después montar otro escenario sobre el cual la señora Boluarte está siendo investigada por los dinámicos del centro, así que también nos la volamos. Ya el Congreso va a tener mucha tela mucho pan por rebanar. O sea, no es tan sencillo, ¿no? La gente cree que la vacancia es mañana, pero se van a tener que asumir consecuencias políticas duras, además, ¿no? No, y se van a desgastar claramente. Y además creo que hay un problema de expectativas. Yo no sé si al Congreso le han vendido la idea de que si Dina Boluarte es vacada, utilizando los términos, porque en realidad sería destituida, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, asume la presidencia y convoca elecciones solo presidenciales. Convoca elecciones presidenciales y parlamentarias. Los congresistas de ahora se van. Te voy a poner como referencia a un constitucionalista muy bueno, técnicamente, que es Carlos Hackanson. Y te digo que es insospechable de comunista, vizcarrista, castrochavista, nada de eso. Él ha sido propuesto para juez del Tribunal Constitucional por el fujimorismo. Él afirma que cuando se produce la imposibilidad del presidente y vicepresidentes, la presidenta del Congreso convoca elecciones presidenciales y parlamentarias. O sea, se van todos. Entonces, si hay algún congresista, ojalá que esto no sea así, que esté abrigando la esperanza de que cuando destituyan a Castillo y a Boluarte, él se va a quedar 5 años, pues ya debe irse olvidando de eso. Porque las elecciones, la vacancia de ambos produce la extinción del mandato parlamentario. Por eso existe este grito en algunos congresistas, el congresista que abra, por ejemplo, que por lo menos es más honesto en su discurso de, bueno, que nos vamos todos, ¿no? O sea, no digo que esté bien en el sentido de que finalmente se está otra vez utilizando una figura, forzando una figura, pero por lo menos parece más consciente de cuál sería el futuro. Nos vamos todos, ¿no? Sí, creo que es uno de los pocos que lo ha entendido, a diferencia del líder de Renovación Popular que dice que Domingo García Belaúnde, que según él es el constitucionalista el mejor constitucionalista del país, ya decretó que esto es solo presidencial. Bueno, ese decreto en todo caso no tiene ningún sustento, ¿no? Porque una persona como Carlos Hackanson, con una trayectoria, con estudios, que se actualiza, que lee permanentemente y que es insospechable de ser vizcarrista, ha establecido claramente que en el Perú el ordenamiento constitucional consiste en que la presidencia y el Congreso tienen vigencias simultáneas. Y toda la lógica está establecida en ese tipo y por lo tanto la convocatoria, la vacancia del presidente y vicepresidente da lugar a la convocatoria de elecciones parlamentarias y presidenciales. Así que... pero si en el periodo pasado tuvimos elecciones parlamentarias sin presidenciales porque Vizcarra se quedó más tiempo que un Congreso al que vacó. Alguien podría decir, ¿por qué cuando se va el presidente sí, cuando se va el Congreso no? No, porque ahí está establecido en la Constitución que se convoca para completar el mandato del Congreso disuelto. En cambio, si se quedara Mari Carmen Alba, tendría que convocar elecciones para un Congreso, para un presidente de 5 años. Y este Congreso continuaría y habría un descuadre, pues. Se elegiría un presidente para 5 años y este Congreso terminaría en 4 años. Entonces, nunca más las elecciones presidenciales y parlamentarias serían simultáneas. Se rompería la lógica del régimen constitucional peruano, que es la explicación que da Carlos Hackanson de por qué no debe ser así, ¿no?
Muy bien, Omar, creo que queda claro entonces cuál es la postura. Sí, es verdad que nuestra Constitución se presta a interpretaciones y que hay gente que las va interpretando de manera antojadiza, pero creo que, Omar, lo que no logramos ver en este caso es que, como no lo vimos en los casos anteriores, no se trata de PPK, no se trata de Vizcarra, hoy no se trata de Castillo, se trata de un sistema sobre el cual estamos tratando de construir nuestro futuro. Y si le andamos metiendo cabe y bajando la llanta y no reformándolo, si es que tú necesitas reformas, que se hagan reformas tranquilas, no en medio de la crisis, ¿no es cierto? Y no reformándolo, entonces lo que no saben pareciera a estos señores es que no sé, el día que el señor López Aliaga, imaginemos en un futuro posible, llegue al gobierno, le va a pasar exactamente lo mismo. Va a tener a un grupo, ¿no? Porque aquí sí está claro que los grupos políticos se ponen al lado de la vacancia, de la legalidad o la ilegalidad de la vacancia, dependiendo de quién tienen al frente. Dependiendo de quién tienen al frente. Aquí no se salva ni derecha ni izquierda, ¿no? Sí, a propósito del líder de la Renovación Popular, a comienzo de semana, la semana pasada, hubo una cosa que fue terrible realmente. Dijo que la vacancia de Castillo se debe ya no en su incapacidad moral, sino antropológica. Es decir, según esta persona, hay una especie, una especie de seres humanos que pueden ser presidentes y hay otra especie que no. Y Castillo pertenecería a la especie que solo puede ser, dice, está muy bien que sea profesor de primaria, dirigente, campesino, pero no está para dirigir un país. Antropológicamente, Dios mío, o sea, ya llegar a esos... Esa afirmación lo invalida también a él como parte de la especie que no puede ser presidente, ¿no? O sea, eso te invalida más que cualquier otra cosa, ¿no? Pero o sea, perdóname, pero es el líder de uno de los movimientos que firma esta moción, o sea, no es cualquier cosa, ¿me entiendes? Entonces, que hay algún sector de la población que crea que hay antropológicamente ciertos grupos que pueden gobernar y otros que no, es realmente no solo lamentable, sino peligroso. Es la puerta de salida de la democracia. O sea, es casi un abandono de la democracia. Pero por eso, de eso se tratan los nacimientos de grupos de ultraderecha en el mundo, ¿no? Lo estamos viendo por todas partes, ¿no? Lo estamos viendo por todas partes. En realidad, ni siquiera en eso podemos ser originales, una desgracia. Omar, muchísimas gracias. Yo no estoy, o sea, entiendo perfectamente y los argumentos legales me parecen que son absolutamente irrefutables y creo que nos deberíamos regir así. No tengo ninguna esperanza de que eso ocurra. Yo creo que vamos a seguir con el mismo pie anterior y que los próximos presidentes van a tener que cargar con la misma espada de Damocles con la que hoy día blanden sobre la cabeza de sus enemigos. Esa ceguera política no la voy a entender nunca. Pero bueno, desgraciadamente los ciudadanos estamos en manos de esa ceguera política. Muchísimas gracias, Omar, por haber conversado con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti. ¿Y tú qué opinas sobre esta noticia? Déjanos conocer tu punto de vista abajo en la sección de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con las noticias más relevantes. Hasta luego.